todos enfrentamos dificultades. Si no las has enfrentado aún, es solo cuestión de tiempo. Así que este mensaje es para todos nosotros, y hoy en el mensaje, en esta hora, le he titulado Enfrentando las dificultades de la vida con Jesús. Entonces vamos a ver lo que nos dice Santiago, y vamos a leer el versículo 2 y 3 para iniciar. Dice la palabra del Señor, Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Yo quiero iniciar hablándoles del oro. El oro es un metal precioso que se ha valorado a lo largo de la historia por su belleza, por su rareza y por su durabilidad. El oro es conocido por su color amarillo brillante y su resistencia a la corrosión. Ha sido utilizado en joyería, para hacer monedas y como reserva de valor por muchas civilizaciones antiguas y modernas. Y como es valioso, se ha intentado falsificar muchas veces. Y para probar si algo es de oro o no, hay diferentes maneras de hacerlo. Una es la más sencilla, y es si la pieza indica que es de oro, si tiene alguna inscripción, si tiene algo que diga 18 quilates, o a veces dice simplemente 750. Si hay alguna inscripción en este lingote en la pantalla, tenemos ahí una inscripción, pero ustedes dirán, eso no es suficiente, porque a cualquiera le puede poner una inscripción a cualquier pedazo de lata y decir que es oro. Por eso hay otras formas, como por ejemplo, se puede frotar la pieza de oro en una piedra de cerámica. Si la marca que deja es de color dorado, la joya es de oro, pero si es de color negro, la joya es falsa. Así que la fricción nos muestra si es genuino o no. También podemos comprobar si algo es de oro o no utilizando unas gotas de ácido nítrico. Si la joya es de oro, no se verá afectada por el ácido, pero si no es de oro, la joya se manchará y se dañará. Otra manera de probar es que el oro auténtico no es magnético. Por lo tanto, si uno le pone un imán y la pieza se queda pegada al imán, eso es una lata de metal diferente al oro, porque el oro no es magnético. O una prueba más especializada es que el oro tiene una densidad y un peso específicos. Así que uno puede tomar el peso y la densidad y compararlos para ver si tiene la densidad precisa del oro al calcular su volumen y su peso. Permítame traer estas pruebas para saber si el oro es genuino o no a la enseñanza de hoy, porque esto es una ilustración de nuestra fe. Me refiero a que al igual que el oro debe ser probado para saber si es genuino o no, las pruebas de la vida hacen evidente de qué está hecha mi fe. En otras palabras, ¿en qué o en quién está puesta mi fe? Yo quiero compartir con ustedes la idea principal de este mensaje. Eso es lo que quiero que recuerden, y es que las dificultades harán evidente dónde está mi fe. Ahora tú escuchas todo esto y te preguntas, bueno, pero ¿qué tiene que ver la fe con enfrentar las dificultades de la vida? Porque es importante en qué o en quién está puesta mi fe. Estas son algunas de las preguntas que vamos a resolver a la luz de Santiago, versículos 1 y 4, aquí en el capítulo 1. Y vamos a identificar 3 principios que nos ayudarán a entender la importancia de nuestra fe en Jesús a la hora de enfrentar las dificultades de la vida. El primer punto es: mi fe es la esencia de mi vida. Mi fe es la esencia de mi vida. Y la pregunta esencial para todos es: ¿de qué estamos hechos? ¿Cuál es el material, por decirlo así, en nuestro ser interior? ¿Cuál es esa esencia de nuestro ser interior? Porque el cuerpo se desgasta, ¿no es así? Se envejece, el cuerpo se enferma y eventualmente se muere. La pregunta es: ¿cuál es nuestra esencia? Bueno,
veamos cómo inicia la carta de Santiago. Dice versículo 1. Santiago, siervo ¿de quién? De Dios y del Señor Jesucristo. O sea, la carta empieza identificando al autor, quien es llamado Santiago. Ahora ustedes dirán, bueno, yo he leído el Nuevo Testamento, los que lo han leído, y no he encontrado otra parte donde se diga el nombre Santiago. ¿Por qué no aparece en ninguna otra parte? Resulta que Santiago es una adaptación del nombre Jacobo, porque empezó a llamársele en el mundo hispanohablante santo, y se usaba la palabra en español santo, y se usaba luego la palabra hebrea Jacob, santo Jacob, y luego con el uso Santiago, y así se convirtió en Santiago. O sea que estamos hablando es de un Jacobo. Y cuando miramos de los 4 Jacobos que se nombran en el Nuevo Testamento, obviamente parte del proceso de escrituración, parte del proceso de cómo Dios fue dando los libros de la Biblia, eso implicaba que había la necesidad de que una persona con un respaldo de liderazgo en la comunidad de fe fuera quien la escribiera, principalmente los apóstoles, pero en este caso un hombre como Santiago. Entonces, de los líderes que hay en el Nuevo Testamento que se llamaban Santiago, el más probable es que este sea Jacobo, el hermano de Jesús. Él era el sobresaliente líder de la iglesia en Jerusalén, y Pablo el apóstol lo describe allí en Gálatas 2:9 como una de las columnas de la iglesia en Jerusalén. Ahora, considerando que el autor de esta epístola es Santiago, el hermano de Jesús, diremos entonces que esta carta fue escrita antes de un famoso concilio que hubo en Jerusalén en el año 49, y eso convertiría esta carta en el primer documento del Nuevo Testamento que se escribió. Así que es importante cuando estén jugando trivia bíblica, el primer documento que se escribió es la carta de Santiago. Muy bien. Ahora, la carta hace parte de lo que se conoce el grupo de epístolas generales. Epístola significa carta. Se le llama generales porque no tiene un destinatario específico, no se nombran personas específicas. Y por eso se le llama una epístola general junto con Pedro, Hebreos y las epístolas de Juan, la epístola de Judas y las cartas de Juan también. Ahora, sin embargo, Santiago trata temas específicos para una comunidad en particular de creyentes. Ahora, Santiago se describe aquí como siervo de Dios. La palabra siervo en griego, que es el idioma en el que se escribe el Nuevo Testamento, significa esclavo. Él se identifica como un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, esto significa que él reconocía que su Señor era el Padre y su Señor era el Hijo. Él estaba reconociendo el señorío de Dios en su vida. Ahora, esta es la clave número 1 en nuestra fe, en nuestro enfrentar las dificultades. Porque si la fe es la esencia de nuestra vida, Santiago deja claro que él depende 100% y pone su confianza absolutamente en Dios como su dueño, como su Señor. Ahora, algunos de ustedes dirán, bueno, yo no tengo mucha fe. O algunos dirán, yo no tengo fe, yo no soy una persona de fe. Les voy a demostrar que el 100% del mundo es gente de fe. Ustedes entraron aquí y se sentaron confiando en que la silla los iba a sostener. Ustedes pusieron su fe en la silla, sin darse cuenta. Ustedes pusieron su confianza en la silla. Ustedes pusieron su confianza en los arquitectos que diseñaron este edificio. Porque si ustedes tuvieran la sospecha de que este edificio se les va a caer encima, ustedes no entran. Pero ustedes confiaron en los ingenieros que construyeron esto aquí. Ustedes confiaron en que no les van a robar el carro en el parqueadero. Entonces ustedes han puesto su confianza en muchas cosas. Todos ponemos nuestra confianza en algo. Ponemos nuestra confianza en alguien. Ponemos nuestra confianza en personas. Ponemos nuestra confianza en la economía. Ponemos nuestra confianza a veces en la política. Ponemos nuestra confianza en quién va a ser el próximo presidente. Ponemos nuestra confianza en si vamos a tener papeles o no. Ponemos nuestra confianza en muchísimas cosas. Sin embargo, nuestra confianza esencial y más grande debe ser en Jesús. Luego dice la siguiente parte del primer versículo: ¿a quién le escribe Santiago? Él se identifica como aquel que es un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, cuyo señorío sobre su vida está regido por Dios. Y luego dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. Las 12 tribus
es una manera de llamar a los judíos, pero estos eran judíos que se habían convertido al cristianismo bíblico. Vemos que el cristianismo bíblico es aquel que está descrito en la palabra de Dios. Casi 300 años después fue que el Imperio Romano toma el control del cristianismo, pero durante casi 300 años no había ningún imperio dominando el cristianismo. Entonces le escribe Santiago a un grupo de judíos cristianos que estaban en la dispersión, en la diáspora. O sea, ellos habían sido perseguidos, ellos habían sido castigados, por decirlo así, por su fe. Ellos habían sido perseguidos por su fe y les había tocado dispersarse por el imperio. Entonces, Santiago le escribe a estos grupos de judíos cristianos que estaban dispersos a causa de la persecución. En Hechos capítulo 8 se nos dice que hubo persecución contra los cristianos y se esparcieron por Judea y Samaria. Luego en el capítulo 11 se nos dice que la persecución llevó a muchos cristianos perseguidos hasta Fenicia, la isla de Chipre y Antioquía. Y la persecución continuó, los problemas continuaron, las dificultades continuaron. Y de alguna manera, el mundo hispano en este momento de la historia tiene una semejanza en cuanto a la persecución. Muchos de nosotros estamos en este país porque de repente hubo persecución, porque de repente hubo amenazas, porque de repente hubo escasez. Hay muchas razones por las cuales la gente sale de su tierra. Y en este caso, estos judíos cristianos habían salido de su tierra porque estaban siendo perseguidos. ¿Y qué es la persecución? Es el acoso. Es el acoso causado en este contexto a los cristianos por aquellos que rechazan el mensaje de la palabra de Dios. Hoy el cristianismo está bajo ataque. Y en las redes sociales, si usted dice que es cristiano, le empiezan a atacar. Y si usted expone lo que usted cree y usted dice, yo no creo que debemos matar niños inocentes, entonces todo el mundo se le va encima. Yo creo en el modelo bíblico del matrimonio y todo el mundo se le va encima. Eso es persecución. Entonces esta era una forma común de sufrimiento. Muchos murieron incinerados, muchos cristianos murieron a merced del Imperio Romano. Fueron los romanos los que tiraban a los cristianos, a las bestias salvajes para diversión. Allí en el Coliseo, en el circo romano, fueron culpados los cristianos a finales del siglo I del incendio que hubo en Roma y se generó mucha persecución. Y esto fue Roma quien fue persiguiendo a los cristianos. Ahora la pregunta es, ¿cómo pudieron los cristianos soportar todo esto? Cualquier otro sistema se muere. Empieza un imperio a perseguir de manera sistemática a un grupo de personas que creen algo, esa creencia desaparece rapidito. A menos que esa fe sea la esencia de tu vida. Si es simplemente algo superficial, como decir 18 quilates, la prueba va a ser evidente que en realidad tu fe no es de oro. La prueba va a ser evidente que simplemente tenías un rótulo, simplemente tenías una marquita, y sí, yo creo en Dios. Pero cuando viene la prueba, es entonces cuando se deja ver la esencia de tu fe. Ellos pudieron soportar todo eso porque su fe estaba en Jesús. La pregunta es, ¿en quién está tu fe? Porque si tu fe no está en Jesús, si tu fe solamente está en ti mismo, si tu fe solamente está en tus capacidades, que por cierto ni siquiera son tuyas, Dios te las dio, si tu fe está en tu dinero, que por cierto ni siquiera es tuyo, si lo ganaste limpiamente te lo dio Dios, y si lo ganaste no limpiamente te lo dio el diablo. Entonces, si pones tu confianza en el dinero, si pones tu confianza en tus capacidades, si pones tu confianza absoluta en una persona, cuando esa persona te falle, tu mundo se derrumba. Cuando se te acaben las cosas materiales, tu mundo se derrumba. Cuando pones tu confianza en ti mismo y te enfermas, o te despiden del trabajo, o tus capacidades son puestas en juicio y ya no eres admirado como antes, tu mundo se derrumba. Solo Jesús nos puede
guardar eternamente. Solo Él puede proveer esperanza eterna. Por lo tanto, asegúrate que tu fe está en Jesús, porque esa es la esencia de la vida. Versículo 2 dice: tengan por sumo gozo. Y miren cómo Santiago les habla, se dirige a esta audiencia de judíos cristianos. Les dice: hermanos míos. O sea, Santiago no le escribe a todo el mundo. Santiago le escribe a los que participaban de una fe en Jesús, tanto como él, para quienes habían reconocido a Jesús como su Señor, tanto como Santiago, mis hermanos. Una cosa es ser criaturas de Dios y otra cosa es ser hijos de Dios. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios, pero solamente aquellos, como dice Juan 1:12, que hemos creído en Él y le hemos recibido, somos hechos hijos de Dios. Entonces, este mensaje es para quienes han puesto su confianza en Jesús. Si tú aún no lo has hecho, hoy es el día en el cual Dios te ha traído para que tomes ese paso, tomes esa decisión y digas: hoy voy a entregar mi vida a Jesús. Voy a dejar de vivir una vida religiosa y voy a empezar a vivir una relación con Jesús. Recordemos la idea principal. Las dificultades harán evidente dónde está mi fe. Bien, punto 2. Ya vimos que mi fe es la esencia de mi vida, y el punto 2 es: mi fe es probada para purificarla. Mi fe es probada para purificarla. Veamos con lo que continúa diciendo Santiago en el versículo 2. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe, ¿sí ve que la fe va a ser probada? Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. O sea, aquí se nos habla que la fe es probada. La fe será probada. Aquí se dejará ver no solamente si es genuino lo que yo digo, lo que yo profeso, si en realidad Jesús es mi Señor, si en realidad yo creo en Dios. Y si en realidad creo en Dios, entonces va a ser probada esa fe para purificarla. Volviendo al oro, el oro se puede encontrar en la naturaleza, en lugares como ríos o entre rocas. Sin embargo, el oro en su estado natural contiene muchas impurezas. O sea, uno no se encuentra el oro así como un anillo de oro ahí, no. Está mezclado con otras cosas. Hay que refinarlo para quitarle las contaminaciones. Y hay muchas maneras de hacerlo, pero un proceso incluye calentar el oro a temperaturas extremadamente altas para derretirlo todo, derretir la roca, derretir los metales que se encuentran allí con el oro, y así entonces empieza a salir a flote todas aquellas impurezas. Y vemos aquí en esta imagen cómo en algunos de estos recipientes se notan las impurezas allí en la parte superior. El oro es probado, el oro es puesto en el horno de altas temperaturas para purificarlo. De la misma manera, nuestra fe. Si nuestra fe está en Jesús, se va a purificar en el horno de la prueba. Y ustedes han escuchado algunos brasileños. ¿Hay brasileños aquí hoy? Te amamos, te amamos. No son todos los brasileños, pero hay un grupo de brasileños que dicen: pare de sufrir. No sé si lo han escuchado. Resulta que Jesús no nos invita a parar de sufrir. Jesús nos invita a que caminemos juntos y en medio de la prueba nuestra fe va a ser purificada. Dios no quiere evitarnos la prueba. Dios no quiere evitarnos todas las dificultades. Obviamente, Él quiere evitarnos las dificultades que son fruto de nuestras malas decisiones. Obviamente. Pero en Cristo, en Jesús y con Dios, todas las dificultades tienen un propósito redentor, purificador. Aquella dificultad, aquella lucha que experimentamos
que nos parece lo peor y lo más difícil en esos momentos, Dios las usa para purificar nuestra fe. Si nuestra fe está en cualquier otra persona o en cualquier otra cosa, el horno de la prueba va a ser evidente que no es en lo que debemos poner nuestra confianza. Sin embargo, si tu fe está puesta en Jesús, tu confianza en Él te guiará en medio de la prueba y la dificultad. La fe verdadera es probada. No crean esos mensajes que les dicen que no van a tener ninguna dificultad, que entreguen su vida a Jesús y que van a ser ricos y que todo les va a salir bien y que todo les va a ir muy bien. No, de hecho, van a haber dificultades que van a mostrarnos si nuestra fe realmente está en Jesús o si estamos siguiendo a Jesús por otras motivaciones diferentes, equivocadas, erróneas. Si venimos a Jesús solo para que nos arregle la vida como si fuera un bombero, cuando lo llamamos cuando hay un incendio y luego lo despedimos cuando el incendio se acaba, esa no es la motivación correcta. Nuestra confianza en Jesús nos guiará en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Así que la fe es probada, la fe verdadera es probada. La fe, escuchen esto, no es un pensamiento positivo donde yo pido con ferviente deseo lo que se me antoja y Dios me lo da porque lo pedí con mucho anhelo y confianza de que Dios me iba a otorgar mi petición. Eso no es fe. Fe es diferente a pensamiento positivo. Muchos de ustedes pueden venir a la iglesia y pueden decir, yo estoy anhelando un parqueo cerca de la entrada de la capilla. Pero eso no te lo va a crear. Por más de que tú tengas esperanza, confianza, deseo, anhelo, ánimo en que eso suceda, eso es pensamiento positivo. ¡Qué rico sería! ¡Fenomenal! Pero fe es confianza. Eso es fe, confianza. Y la fe en Cristo significa que yo confío en Cristo en medio de la lucha o en medio de la victoria, en medio del horno de la prueba o en la cima de la gloria. Yo confío en Jesús, no importa lo que venga. Mi fe es purificada, mi fe es perfeccionada, mi fe es madurada. Yo crezco por medio de las dificultades y es en esos momentos de la lucha, de la escasez, de la desazón, de la tristeza, de la desesperanza. Es en esos momentos en donde yo aprendo a confiar más en Dios. Es allí donde yo empiezo a poner mi confianza más en Él y empiezo a soltar mis manos de las cosas y de las personas en quien yo tenía mi confianza absoluta. Recordemos la idea principal. Las dificultades harán evidente dónde está mi fe. Punto número 3 y último. Hay gozo en el fruto espiritual que produce la prueba. Hay gozo en el fruto espiritual que produce la prueba. Volvamos a leer la primera parte de Santiago 1:2. Dice, tengan por sumo gozo. ¿Saben qué es interesante aquí en este versículo? Que en griego, en el original que está escrito, esto es un imperativo. O sea, el verbo está en una forma que implica que es un mandamiento. O sea, básicamente está diciendo el mandamiento es gócese. Gócese. Ahora uno dice, bueno, buenísimo. Yo me gozo, eso no me cuesta nada cuando las cosas van bien, ¿no? Cuando dice aquí tengan por es consideren, piensen, identifiquen como un gozo. O sea, alégrense, deleítense, disfruten. Y si pensamos en algunas circunstancias de la vida que nos traen gozo y esa alegría, pues la lista es larga. Yo, por ejemplo, les puedo decir, mi nietecito me trae mucha alegría y mucho gozo. A diario, nuestra hija nos está mandando fotos del bebé, videitos que ya se está riendo, y eso trae mucha alegría. Es fácil gozarme en medio de todo eso.
Y cuando pensamos en nuestras vidas, cuando logramos obtener esa meta, cuando nos llegan los permisos de trabajo, cuando llega la residencia, cuando llega la ciudadanía, cuando tenemos por fin el trabajo que tanto anhelamos, cuando podemos comprar la casa que tanto deseábamos o aquella cosa que queríamos, cuando un ser humano que amamos, un ser amado, logra algo importante, una meta, cuando surgen oportunidades educativas o laborales únicas, cuando nos casamos con la persona que tanto amamos, cuando vienen los niños, cuando vienen los nietos, estos son momentos en los que experimentamos gozo. Ahora, dice ahí, tengan por sumo gozo, hermanos míos, y ahora nos va a decir ¿en qué? Veamos versículo 2 completo. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas. ¡Wow! Eso suena como raro. ¿Cómo me voy a gozar yo cuando estoy en dificultades? ¿Cómo me voy a gozar yo cuando hay luchas? La palabra pruebas aquí es usada en otras partes del Nuevo Testamento para hablar de tentaciones, para hablar de dificultades. Cuando dice Mateo 6, el Padre nuestro, no nos dejes caer en tentaciones, la misma palabra que se utiliza aquí en el original, en el griego. No nos dejes caer en tentación, o sea, no nos dejes experimentar aquellas cosas difíciles, dolorosas, que nos pueden apartar de ti o que nos pueden hacer daño. Son pruebas, son tentaciones, son luchas. Ahora hay diferentes tipos de dificultades. Una, la persecución, ya les conté, es cuando simplemente nos reprimen, nos maltratan por causa de nuestra fe. También vivimos en un mundo pecaminoso. Jesús no es una vacuna, no es que tú crees en Jesús, entregas tu vida a Jesús y no te va a pasar nunca nada más. Vivimos en un mundo pecador, en un mundo caído, en un mundo que está regido por el mal. Hay ladrones, o sea que a ti también te pueden robar. Si dejas ahí los dólares y todo en el carro y te vas a comer algo, cuando vuelvas puedes tener tu vidrio roto o se te lleva en tu carro. Entonces, vamos a experimentar abusos físicos, vamos a experimentar abusos psicológicos, vamos a experimentar quizás aún hambre, vamos a experimentar circunstancias difíciles económicas. Y no quiere decir que Dios no nos ama, lo único que quiere decir esto es que vivimos en un mundo caído, que vivimos en un mundo imperfecto. O a veces son consecuencias de nuestras malas decisiones. También consecuencias de mis pecados. A veces por mis malas decisiones me enfermo. A veces por mis malas decisiones se deterioran mis relaciones personales con las personas que amo. A veces por mis malas decisiones enfrento problemas judiciales. A veces por mis malas decisiones enfrento problemas económicos. Lo interesante es que aquí dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, ¿cuándo? No dice si se hallan en diversas pruebas. No, nos dice cuándo. O sea, es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo. Todos vamos a experimentar dificultades. Todos vamos a experimentar pruebas. Aquí no es una posibilidad, es una certeza. Vamos a experimentar luchas, vamos a experimentar dificultades. La declaración es impactante. ¿Cómo es que se nos pide que nos gocemos en medio de circunstancias difíciles que lo que generan es dolor? ¿Cómo me puedo regocijar cuando mi carácter está siendo probado, cuando soy llevado al límite? ¿Quién puede alegrarse en medio de las dificultades de la vida? Los sentimientos que vienen son angustia, no gozo, dolor, no alegría, desespero, pánico. Ahora, lo interesante es que el texto nos dice que nos regocijemos no cuando todo salga bien, sino cuando nos hallemos en medio de las pruebas. Pero no dice que nos regocijemos de las pruebas. O sea, no dice que cuando te esté pasando algo malo, te dé gozo porque te está pasando algo malo. No. Obviamente nos va a doler. Y hay otros pasajes en la palabra de Dios que traen consuelo y nos invitan a la oración y nos invitan a poner nuestros ojos en Jesús. Pero lo que Santiago nos está diciendo es que miremos más allá de la prueba. Gózate en medio de la prueba porque hay algo más allá. Hay algo más allá. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia.
¿Qué significa sabiendo? Significa entendiendo, significa reconociendo, significa identificando. O sea, cuando yo entiendo que hay un beneficio que se produce cuando yo paso por medio de estas circunstancias de la vida, tomado de la mano de Jesús. Por eso es importante en quién tienes tu fe. Porque si tu fe no está en Jesús, te vas a derrumbar tarde o temprano, por más fuerte que pretendas ser. Pero cuando tú estás de la mano de Jesús, entonces vas a saber que la prueba produce algo, produce fruto. O sea, el gozo no es por la prueba, el gozo es por lo que produce la prueba después. El fruto espiritual. O sea, el cristianismo es un estilo de vida en donde tú ves la vida de una manera diferente. Ya no ves la vida de la misma manera. Y ahora tienes una perspectiva más amplia, que va más hacia el futuro, que va más allá. Así que esta leve tribulación momentánea que experimentas, comparada con las promesas de Dios y el saber que tienes a Jesús contigo y que no importa lo que pase, tu vida eterna está garantizada por lo que Jesús hizo en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero, al tenerlo en tu vida, Él es la garantía de que no te vas a derrumbar. Y dice aquí, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Hay un fruto. ¿Y qué es la paciencia? En el original, la idea de esta palabra es soportar, llevar una pesada carga por largo tiempo. Es estar bajo una carga. O sea, va a producir la capacidad de que tú tengas longanimidad, de que tú tengas paciencia. Va a producir fruto espiritual. Vas a aprender a confiar en Dios en medio de nuestra debilidad, en medio de que reconocemos su infinito poder. Eso nos va dando a nosotros un fruto espiritual que nos lleva a confiar cada vez más en Dios. No te ahogues en medio de tu prueba. Mira más allá. Pero no le digas a Dios, sácame de esta prueba. Sino más bien dile, muéstrame, Señor, qué quieres formar en mí por medio de esta prueba. El gozo debe surgir del entendimiento que a través de las dificultades presentes, mi carácter está siendo moldeado a la semejanza de Jesús. ¿Han escuchado eso que dicen el uno al otro? ¡Ay, nunca cambies! No, por favor, cambia. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que cambiemos a la imagen de Jesús. Él es nuestro estándar. Y ese fruto espiritual, ese fruto debe darnos gozo. Aunque la prueba como tal sea dolorosa. Aunque la prueba como tal sea difícil. La paciencia es como un músculo. Entre más se ejercita, más crece. Versículo 4 y último. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Curiosamente, aquí hay un segundo imperativo. Y el imperativo es raro, aquí el mandamiento es raro. Porque el mandamiento es que la paciencia tenga su perfecto resultado. Pero ¿por qué se nos manda a nosotros que la paciencia tenga su perfecto resultado? ¿Por qué? Porque pasa como cuando mamá sale de casa y dice: que los platos estén limpios cuando yo vuelva. Es una orden. Que la paciencia tenga su perfecto resultado. Que los platos estén limpios cuando yo vuelva. O sea, eso implica que alguien tiene que hacer algo. Y en este caso, que la paciencia tenga su perfecto resultado es no. El mandamiento es a que nosotros no nos opongamos a la obra de Dios por medio de la prueba y de la dificultad. Que no nos resistamos a que Dios está puliendo nuestro carácter. Amados, si no pasamos la prueba en esta, Dios es tan bueno que nos da otra oportunidad y nos pone otra prueba. Hasta que la pasemos. Y debemos pasarla con confianza en Jesús. Señor, nos estás poniendo en esta prueba. Me voy a tomar de tu mano. Ya he vivido con una autoconfianza en mí mismo. Ya he vivido confiando en el dinero, en las cosas de este mundo, en esta persona, en esta otra. Y todo lo que me ha generado es simplemente una desilusión absoluta y una tristeza y un vacío.
Pero ahora, Señor, voy a permitir que tú obres por medio de esta prueba en mí. Voy a dejar de andar mirando hacia afuera y voy a empezar a mirar hacia adentro. Dice, para que sean perfectos. Y cuando dice la palabra perfectos es maduros y completos, sin que nada les falte. Permite que Dios obre en ti. Permite que Dios haga la obra en ti. No te resistas. ¿Cómo nos podemos resistir? En lugar de rendirnos a Dios en oración y en confianza y decir, Señor, ¿qué puedo hacer yo y qué solamente puedes hacer tú? Ok, Señor, yo puedo hacer esto, yo puedo mandar hojas de vida, yo puedo ir a donde el abogado, yo puedo pagar la deuda esta, yo puedo hacer un plan de pago, yo puedo arrepentirme, puedo pedirle perdón a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Yo puedo hacer esto, Señor. Pero Padre, solo tú puedes otorgarme el trabajo, cambiarle el corazón a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo. Solamente tú puedes. Yo voy a hacer mi parte. Y en este proceso, Señor, te pido que obres en mí. O me puedo resistir y me puedo llenar de amargura, de quejas, de gritería, de maledicencia, de resentimiento, de culpar a Dios, insistiendo en mis hábitos pecaminosos. Y eso es lo que dice aquí, no te resistas, deja que la paciencia tenga su perfecto resultado. El que tú soportes la prueba de la mano de Jesús, quien nos fortalece, quien nos da un poder sobrenatural para soportar, para no hacer locuras. Pero necesitamos poner nuestra fe en Jesús. Recordemos la idea principal, las dificultades harán evidente dónde está mi fe. Y estos son los 3 puntos que hemos hablado hoy. Mi fe es la esencia de mi vida. ¿En quién está tu fe? Mi fe es probada para purificarla. Y hay gozo en el fruto espiritual que produce la fe. Las dificultades solo producen fruto espiritual cuando estamos en Jesús. De resto, las dificultades sin Jesús, lo único que producen son más dificultades. Dios desea refinar nuestra vida, calentándola en el horno del sufrimiento para que las impurezas sean eliminadas y crezcamos en pureza y en santidad delante de nuestro Señor. Vamos a orar.